Se evalúa a una mujer de 52 años en el servicio de urgencia por antecedentes de 2 días de debilidad y náuseas en las extremidades inferiores. No informa diarrea. La historia es significativa para hipertensión tratada con alodipino y tiene antecedentes de abuso de alcohol. En el examen físico, los signos vitales son normales y en el examen neurológico, las fuerzas de las extremidades inferiores es de 4/5. El resto del examen es normal. Bueno, se le hizo un laboratorio. Ajá, ¿qué hallazgos hay en el laboratorio? Ok, ay. Tiene la albúmina en 3. En 3, el calcio en 8.4, una creatinina de 0.7, los electrolitos sodio 136, potasio en 2.1, cloro o cloruro en 104, bicarbonato en 26, magnesio en 1.4, potasio en orina 30. Entonces, ¿cuál es la causa más probable de la hipocalemia? Yo puse la hipomagnesemia. Ok. Esa es la respuesta. La respuesta es la hipomagnesemia. Si ustedes se fijan, el potasio en orina está en 30. Otra cosa, cuando ustedes van a calcular la relación de potasio-creatinina, eso es en orina al azar. Y yo aquí en ningún momento sale el valor del potasio en orina. Eso es potasio sérico. Entonces ustedes no pueden calcular la relación de potasio-creatinina. Entonces, lo que les pudiese orientar a qué se debe la pérdida es el potasio en orina y está justamente en el límite, o sea, está en 30. O sea que ya de cañón probablemente sea de causa renal. Entonces, por ahí alguien me puso que, ¿qué otra cosa que pudiese condicionar a que tuviese hipomagnesemia? ¿Qué antecedente El tiene? abuso, El el abuso abuso de de alcohol. alcohol. Épale. Entonces, el abuso de alcohol condiciona a que tenga el magnesio bajo. Entonces, si ustedes ven en el panel de los laboratorios, tiene el magnesio bajo. Entonces, ¿cómo hacen el manejo de la hipocalemia? Primeramente hay que corregir el magnesio porque aunque le demos potasio al paciente es refractario. Entonces hay que tratar primero la hipomagnesemia del paciente. Ok, entonces lo ideal sería que ustedes repongan ese magnesio, como la mayoría puso en 4 a 8 gramos en unas 12 a 24 horas, vuelven y miden el nivel de magnesio. Si ya el magnesio está normal, obviamente miden magnesio y potasio. Si miden magnesio y ya el magnesio se repuso y el potasio sigue bajo, en ese momento ustedes pudiesen hacer una reposición de potasio. Pero si ya el potasio corrigió, ya entonces solamente es corregir el magnesio. Probablemente corregir el magnesio va a mejorar la hipocalemia. Si no mejora, entonces ya ustedes le dan el tratamiento, que como regla de cocina uno usa no más de 10.000 equivalentes por vena periférica, que pueden poner 30 de KCl más 300 de solución salina para pasar en 3 horas. O le pueden poner 40 en 400 en 3 horas si quieren hacer la reposición por vía intravenosa. Si quieren hacer la reposición vía oral, entonces le ponen gluconato de potasio. Entonces se lo ponen 15 cc TIT, y, que es el IONCA, y le miden el potasio nuevamente. Pero como ella tenía un nivel en 2.1, si ustedes si no reponen el magnesio, en ningún momento ese potasio va a mejorar. Probablemente reponiendo el magnesio, el potasio mejore, pero probablemente quede con algún déficit, así que quizás les toque reponerlo. Pero creo que todos más o menos tenían la idea de que la principal es la hipomagnesemia y que primero tienen que reponer el magnesio siempre que tengan una hipocalemia y una hipomagnesemia. ¿Eso les quedó claro o alguien tiene alguna duda o quiere debatir algo que no le cuadra o con lo que no está de acuerdo? Igual se lo explicamos. ¿No, nadie? Sí me quedó claro, doctora. Ok, yo espero que, discutir los casos y aclararles las dudas y que más o menos ustedes vean los errores que han cometido es para que en el día del examen no vayan a cometer los mismos errores, porque los casos probablemente sean bastante similares.
Entonces, ¿quién lee el segundo caso? Doctora, antes de avanzar el segundo, Ajá, ¿y se le dime. mandaría un EKG o no está indicado? Sí, claro que sí. O sea, eso es dentro de tu abordaje. Dentro de tu abordaje, si tú tienes un paciente con el potasio bajo, tú primero, tú tienes que tomarle el EKG. Obviamente el magnesio está bajo, repones el magnesio. Si después le tomas un control de magnesio, ya el magnesio se repuso y el potasio sigue bajo, entonces corriges el potasio. O sea, dependiendo del nivel que tenga ese nuevo potasio, luego de corregir el magnesio, tú tomas la decisión si lo vas a reponer por vía intravenosa o lo vas a reponer por vía oral, dependiendo del nivel. Pero siempre que tengan hipo o hipercalemia, tienen que tomarle un EKG. Siempre. O sea, eso es como ya tácito, ya. O sea, que ustedes saben que todo electrolito que le genere una manifestación electrocardiográfica, deberían de hacerlo un electro. O sea, vayan con ese chip al hospital. Siempre, o sea, no tienen que esperar que nadie los mande. Ustedes ven un laboratorio y el paciente tiene potasio en 2. Ustedes lo primero que tienen que hacer, ok, yo llego, voy a ver al paciente, voy a pensar en las posibles causas, pero tengo que hacerle en electro. Si en el electro veo ondas, ya, chuzo. Llamo a alguien y voy reponiendo. Si te han dado la potestad de que puedas tomar la iniciativa de reponerlo, obviamente, si no tiene hipomagnesemia, obviamente lo repones, pero si tienes el magnesio bajo, tratas la hipomagnesemia y vuelves a medir el potasio. Y si corrigió, bueno, ya no haces nada, pero si no ha corregido, entonces ahí te toca ponerle alguna carga de potasio. Entonces, la parte más importante es esa, pero siempre tienen que hacerle el electro. Entonces, ¿alguien que lea el segundo? Yo, doctora. Dele, Ok. Mujer de 52 años ingresada hace 3 días para resección laparoscópica de colon sigmoide secundaria de diverticulitis recurrente. La dieta se ha avanzado a una dieta completa, tiene una historia de 20 años de hipertensión, enfermedad renal crónica en estadio G3 y migrañas, y los medicamentos son amlodipina, heparina, topiramato y morfina intravenosa según sea necesario. En el examen físico, los signos vitales son normales, hay un leve dolor a la palpación en la incisión y el resto del examen físico es normal. Bueno, están los estudios de laboratorio, ahí vi el potasio elevado. ¿Cuál es la causa de este paciente? Bueno, yo puse que era la heparina. La respuesta correcta es la heparina. La heparina es uno de los medicamentos que te causa hipercalemia. En ese caso, la lesión renal aguda, no tanto porque realmente la elevación del potasio es bastante pequeña. O sea, un día tenía un potasio normal y al día siguiente tiene un potasio en 5.6. Entonces, ¿cómo manejan ahí la hipercalemia? Es una hipercalemia leve, moderada o severa. Leve. Leve, ok. Entonces, si es leve, ¿qué tienen que ponerle? ¿O cómo lo manejan? Cayexalato. En este contexto, lo que es leve y moderado, la leve nunca lleva gluconato. Eso es algo que quiero que tengan claro. La hipercalemia leve, no le pongan gluconato. La hipercalemia severa, moderada, severa, y dependiendo ya de un nivel de potasio, por lo menos en 6.5 a 7, ahí sí tienen que colocarle gluconato de calcio, perdón. Ahí sí, en ese contexto sí va el gluconato, pero si es una hipercalemia leve, con quitarle el medicamento y ponerle unas 3 dosis de cayexalato, ya esa hipercalemia debe mejorar. O sea, creo que a varios les bajé como 0.5 ahí, porque a la mayoría le pusieron gluconato de calcio, y eso no, en una hipercalemia leve no es el manejo, el gluconato. Y eso quiero que lo tengan claritos. ¿Okay? Entonces, cayexalato, le quito la heparina y ya. Si hubiese sido el potasio en 6.5 o 7, ahí sí, tienen que quitarle la heparina, hacerle un electro, ponerle el gluconato y ponerle entonces todo lo demás que compete el manejo de una hipercalemia severa.
y ahí no iría el caixalato. Entonces, ¿eso lo tienen claro o hay alguna duda con respecto a ese caso? Yo había Eh, puesto gluconato, doctora, pero ahora con la aclaración ya. yo sí puse el Kayexalate, pero había considerado la glucosa porque tenía, perdón, la insulina porque tenía la glucosa alta, pero al ver que era leve, desistí. Ok. Sí, o sea, realmente algo, si ustedes en el hospital tienen algo leve, buscan la causa, la retiran y algo sencillo, algo oral. Ya, si es algo más grave, si ya tienes, ya les digo, 6.5, 7, que ya ustedes piensan que les puede hacer un paro, una arritmia o algo así, entonces ya ustedes toman las otras medidas. Porque acuérdense que el gluconato de calcio no baja potasio, solamente lo que hace es que estabiliza la membrana. O sea, ustedes por ponerle gluconato no le van a bajar el potasio. Van a simplemente a evitar que ese potasio genere una alteración en el potencial de membrana o en el potencial de acción y que le genere una arritmia ventricular. Eso es lo que hace el gluconato, pero el gluconato no baja potasio. Doctora, y Ajá. en el contexto de que el paciente sí le habían hecho un electro y sí hubiera tenido manifestaciones Ya ahí es eléctricas, ahí diferente. entonces sí ahí sí le puedo poner el gluconato de calcio. Ahí es diferente, ahí sí es diferente, pero no creo que un paciente con potasio en 5.6 es muy raro que te vaya a hacer manifestaciones electrocardiográficas. Generalmente es por arriba de 6, pero si te hace en ese contexto, sí pudieses tomarlo como una opción, pero si no tiene manifestaciones o te están diciendo que no hay nada en el electro o no te dan el dato, porque esa es otra, no asuman cosas que no aparecen en el caso. Si en el caso no les dice, por ejemplo, no les dice que el electro está alterado o por lo menos le pone, como en este caso que dice el electrocardiograma, solo muestra una taquicardia sinusal y si se fijan el paciente tiene fiebre, y tener fiebre te da taquicardia, entonces eso no es una manifestación de hipercalemia. Entonces, tienen que tener como mucho cuidado en lo que se les está diciendo, o sea, porque si ustedes asumen cosas que no dicen en el caso, las van a tener malas, porque probablemente no sea la respuesta. ¿Okay? Alguien que lo lea, porque me interesa, porque creo que la mayoría, bueno, excepto unos cuantos, sí la tuvieron bien. La mayoría pensó otra cosa. Entonces quiero que por lo menos lo discutamos. Alguien que lo lea, alguien que quiera. Un hombre de 54 años de edad es evaluado en el servicio de urgencias por una historia de 5 días de fiebre, fatiga y encías sangrantes. Anteriormente se sintió bien, no toma medicamentos. En el examen físico el paciente está pálido, delgado y parece tener una enfermedad crónica. La temperatura es de 39.0 grados, 102.2 Fahrenheit. La presión arterial es de 104/62 milímetros de mercurio. La frecuencia del pulso es de 108 minutos y la frecuencia respiratoria es de 22 minutos. La saturación de oxígeno es de 96, respira bien en aire ambiente. El índice de masa corporal es de 22. Hay petequias presentes en la conjuntiva, en los antebrazos y en la parte distal de las piernas. El examen cardíaco revela taticardia, no eno, No hay hepatoesplenomegalia. sin edema. Los laboratorios en el electrocardiograma solo muestran una taticardia sinusal, por lo demás normal. Ok, en los laboratorios el paciente tiene una anemia en 8.8, tiene los recuentos de leucocitos en 111.000, tiene un recuento de plaquetas en 28.000, tiene la creatinina en 1.2, el sodio está en 134, el potasio está en 6.4, cloro en 104 y bicarbonato en 21. Antes de que vean, que realmente piensen los laboratorios, con el cuadro clínico, ¿qué piensan que tiene el paciente? Dengue, la leucemia.
tiene una leucemia, entonces está sangrando por las encías, está clínicamente deteriorado, no hay hepato ni espleno, pero si ustedes ahora con los laboratorios, con la hemoglobina baja, plaquetas bajas, y tiene unos leucocitos volando, o sea, probablemente tenga una leucemia. Entonces, el electrocardiograma solo muestra una taquicardia sinusal y el resto es normal, o sea, no hay manifestaciones electrocardiográficas. Entonces, ¿cuál es el manejo o qué hacen ustedes con ese paciente? Le ponen solución salina, le ponen el gluconato de calcio, le solicitan una nueva medición de potasio, le comienzan albuterol o le comienzan bicarbonato. ¿Qué hacen? Yo le solicito una nueva medición de potasio en plasma. Ok, ¿por qué piensas tú que hay que medirle de Porque nuevo? esos leucocitos estaban como muy altos. Entonces en el PPT había algo que decía que pseudo, Así es, hipercalcio, esa es la que decía que respuesta. leucocitosis severa. Entonces yo que Ujú. esos leucos están como raros ahí. Habría que repetírselo para ver si no se trata de algo falso. Y Así esa fue es, la que yo tomé. esa es la respuesta. Tienen que tomar en cuenta que no todo lo que ustedes creen que es real es real. Entonces, él tiene una hiperleucocitosis. Entonces, la hiperleucocitosis es una causa de pseudo hipercalemia. Probablemente con mediciones posteriores de potasio, ese potasio esté normal, pero ahorita está elevado porque tiene un exceso de glóbulos blancos en sangre periférica. Entonces, la respuesta correcta era medir nuevamente el potasio. Es nuevamente lo que les digo. Muchos pusieron administrar gluconato de calcio. El gluconato de calcio no baja el potasio y el señor solamente tenía taquicardia. Si yo les digo que tiene ondas tepicudas en el electrocardiograma con un potasio en 6.4 y ustedes quieren estabilizar la membrana, bueno, ahí sí les puedo aceptar el gluconato de calcio. Pero aún así hay que medirle el potasio en plasma nuevamente porque es una causa de pseudo hipercalemia. Bueno, honestamente, yo pensé que el paciente no pensé en lo de la leucemia, no se me pasó por la mente. Yo pensé más que nada que el paciente tenía como una especie de dengue grave, un Puede cuadro así. ser, aunque Eso no fue te va con los leucos. Un paciente, mira, es que el punto aquí es, o sea, acuérdense de ver al paciente de forma global, o sea, no un laboratorio en específico. El dengue no te da hiperleucocitosis. Por cierto, ahora que mencionas dengue, ¿cómo es el hemograma de un paciente con dengue? Como una infección viral, probablemente tiene los Ajá. blancos bajos, la Puede hemoglobina, tener leucopenia, pero... leucopenia, a veces es leve, a veces no, pero ¿y en lo el tiene. diferencial qué predomina? ¿Linfo o Linfocitosis neutrófilo? linfocitosis y monocitosis eventualmente. No. Y Tienes plaquetopenia. linfocitosis y tienes neutropenia. Es correcto, No tienes neutropenia. monocitosis por ningún lado, eso es al menos que sea una mononucleosis. Pero en el dengue tú tienes hemoconcentración, o sea que el paciente va a tener una hemoglobina elevada porque está hemoconcentrado. Y este paciente tiene anemia, tiene hemoglobina en 8. Otra cosa, los leucocitos jamás van a estar ustedes ven unos leucocitos arriba de 50.000 y eso es una reacción leucemoide. Hay algo que está pasando, o tiene una neoplasia hematológica, o tiene una infección, está séptico, o algo está pasando, pero eso no es normal y el dengue no te hace eso. Entonces las plaquetas sí, te baja las plaquetas, pero entonces por eso, o sea, siempre vean el paciente en general, no se enfoquen en un solo parámetro. Digamos que si yo les pregunto y no les pongo el hemograma, no les pongo los laboratorios por las petequias y el sangrado de las encías, ustedes me pueden decir que tiene un dengue y es totalmente válido y es correcto, puede ser correcto, porque entra dentro de los diferenciales, porque es la parte clínica. Pero con los laboratorios, la verdad que no cabe un dengue por la parte de los leucocitos. Yo hasta había pensado una rickettsia, una cosa así. Sí, una cosa sí, porque rara, pues ponte que, bueno, que ya hay más casos de rickettsiosis acá por Coclé, por la minera. Han habido. Y te llegan así, pero los pacientes pueden llegar chocados, con ictericia, alteraciones neurológicas y también con alteraciones en el hemograma. O ya una coagulación intravascular diseminada, te consume plaquetas, etc.
pero este paciente con anemia tiene 2 series afectadas, tiene los leucocitos elevados, está sangrando, Yo creo que me ya vino piensan más. porque, como decía que llevó un historial de 5 días de fiebre, pensé que era algo ya como más ahí que... Más agudo que... Ajá. Sí, puede ser que tenga algún cuadro sobreañadido de alguna causa infecciosa, algo, pero a veces las leucemias son así. Ellas empiezan, son asintomáticas y principalmente a veces las leucemias, las mieloides crónicas, que son las que cursan con los leucocitos más elevados, que a veces te hacen hasta 200, 300 de leucocitosis, 300.000, y ya eso causa alteraciones neurológicas en ese paciente. Ellos están asintomáticos, totalmente asintomáticos, pero de repente alguna infección se les sobreañade y ya entonces es que acuden al hospital y tú te das cuenta de todo lo que está pasando. Ya cuando hay eritropoyesis ineficaz, cuando hay hepatospleno, que puede ser una leucemia mieloide aguda, etcétera, que ves blastos en sangre periférica, ya tú te orientas un poquito más. Igual, ustedes ya dieron hemato, ¿verdad? ¿O no? Sí, ya la dimos, doctora. Bueno, entonces igual, hay distintas fases, está la fase de aceleración, la fase blástica, que una leucemia mieloide crónica se puede transformar a una leucemia mieloide aguda. Entonces, todas esas cosas que ustedes han dado anteriormente los otros semestres se pueden integrar en un caso clínico. Así que no piensen que nada más va a ser exclusivamente de electrolitos. O sea, aquí en este caso ustedes pudieron integrar o pudieron intuir que podía tener un cuadro de leucemia, nada más con ver los leucocitos y las plaquetas bajas. Entonces, si ya ustedes piensan en leucemia y ese potasio está como raro, bueno, voy a buscar el PPT. Pseudo hipercalemia, entonces es la hiperleucocitosis. Entonces, es lo que deben de aprender de este caso. Y en general, pues, los pacientes se presentan así. O sea, no van a correr a manejarle la hipercalemia si realmente no es una hipercalemia real. Imagínense que le pongan alguna medida para bajar el potasio y el potasio está normal. Lo llevan entonces al otro lado, a una hipocalemia. ¿Alguien tiene alguna duda con ese caso? Doctora, ¿y cuánto tiempo debería esperar para volver a tomarle los electrolitos otra vez en ese caso, pues? A ese paciente generalmente le puedes, como tienes la leucemia, tú puedes, bueno, le puedes tomar el electrolito cada 24 horas. El potasio debe de ir descendiendo y te das cuenta que realmente no es una hipercalemia real, principalmente. Y además porque a pesar de que tiene 6.4, no tiene manifestaciones electrocardiográficas y en el examen físico tampoco tiene nada, así que te sugiera que pueda ser esto hipercalemia. Entonces, cada 24 horas, a medida que en 2 o 3 días más o menos ya tú sabes que ese potasio en 2 o 3 tomas, perdón, debe salir normal. Ok, entonces, mujer de 48 años en estado de emergencia. Ok. Esto igual creo que todo el mundo lo tuvo bien. Ok, la cuestión es que mujer de 48 años en estado de emergencia para detectar la debilidad en las extremidades inferiores, cursa con náusea, aumento de la somnolencia que ocurrió durante las últimas 24 horas. Tuvo estreñimiento durante 3 días, por lo que bebió una botella de leche magnesia cada noche. La historia es significativa para hipertensión y enfermedad renal crónica estadio 4, secundaria a una poliquistosis renal autosómica dominante. Su único medicamento es el lisinopril. En el examen físico, la temperatura es de 36,6, la presión es 94,54, frecuencia de pulso de 58, la frecuencia respiratoria 16, la saturación es 92, hay plenitud del flanco bilateral, los reflejos tendinosos profundos están disminuidos de forma difusa y la fuerza de extremidades inferiores es 3 de 5. La creatinina está en 3.9, sodio en 138, potasio en 3.7, cloro en 104, bicarbonato en 22 y el magnesio está en 8.1, fósforo en 4.4. ¿Cuál es la causa de la hipermagnesemia? ¿Cuál es, muchachos? La ingesta oral de la leche de magnesia. Ok, así mismo. Ese que estaba tomando. Ajá. Ok, ¿y entonces qué le van a dar? Diálisis. Diálisis. Ya, y esa no había de otra, o sea, esa estaba clarita. Ok.
Esta, masculino 56 años sin alergias medicamentosas conocidas, paciente acudió a su médico de atención primaria refiriéndose desde hace un mes, pérdida de fuerza de localización proximal en extremidades superiores e inferiores. Se le realizó una química sanguínea objetivando un calcio en 5.63, por lo cual el paciente fue remitido a un centro de tercer nivel. A su llegada a urgencia, el paciente se encontraba clínica y hemodinámicamente estable, caquético, siendo la exploración sin hallazgos, radiografía toral normal, EKG, prolongación del PR. Debido a la hipocalcemia, se ingresó al hospital. Albúmina en 3, creatinina en 0.5, magnesio en 1.29, PTH en 80 y niveles de vitamina D en 15. ¿Cuál es el calcio corregido de ese paciente? A mí me dio 6,43. Ok. ¿Cuál es la fórmula? Calcio corregido es igual a, entre paréntesis, 4.0 menos la albúmina sérica por 0.8 más calcio total. Ok, hagan la fórmula, yo creo que esa fórmula los enreda un poco. Pongan así, calcio corregido es igual al calcio sérico más 0.8 y abren paréntesis 4 menos la albúmina. ¿Puede repetir, doctor, y disculpe? El calcio corregido es igual calcio sérico más 0.8, abren paréntesis, 4 menos la albúmina. O sea que la resta de 4 menos la albúmina por 0.8 se lo suman al calcio sérico. Doctora, yo vi Así no se esta enreda. fórmula, solamente era al revés. Era el 4, estaba por delante lo de la albúmina. En la diapositiva. Sí, es que en la diapositiva está disque punto, está al revés. 4 menos la albúmina 4,0 menos albúmina, por paréntesis, 0.8 más el más calcio el sérico. calcio. Sí. Es lo mismo, pero pienso que se enreda más si la ven así al revés. O sea, si ustedes no se enredan con la fórmula como está en la diapositiva, la pueden usar. Pero la otra forma de usarla es así. Calcio corregido es igual a calcio sérico más 0.8 por 4 menos la albúmina. Es lo mismo, sino que se ve más ordenado, porque de una vez les da el resultado de la resta de 4 menos la albúmina, lo multiplican por 0.8 y se lo suman al calcio. Entonces creo que si lo hacen al revés les queda como invertido y creo que se pueden enredar. Entonces la respuesta es 6.4. Sí. Bueno, no sé los Ok. demás. Ok. Entonces, ¿cuál es la causa de la hipocalcemia? Hiperparatiroidismo secundario por deficiencia de vitamina D. Asimismo, ¿y qué otra cosa tiene bajo? Magnesemia. La hipomagnesemia. Entonces son las dos cosas. Generalmente cuando tú tienes una deficiencia de vitamina D a largo plazo, condiciona que a nivel intestinal no se absorba el mismo magnesio. Entonces también te lleva a una hipomagnesemia. Entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es primero corregir el magnesio y después de corregir el magnesio, corregir el calcio. Después de corregir el calcio, colocándole la infusión. Después de ahí, entonces le dan el mantenimiento y corrigen la causa de el déficit de la vitamina D, que sería con ergocalciferol o lo que ustedes pusieron. Así que ese sería. A algunos les bajé puntos porque se saltaron el manejo del magnesio. Si no corrigen la hipomagnesemia, el calcio no va a subir. Entonces, eso es importante que lo tengan claro. Siempre que tengan magnesio bajo, tienen que corregirle el magnesio, tengan magnesio bajo y tengan calcio o potasio bajo, siempre tienen que corregir primero el magnesio. Si no, lo demás no va a corregir. Y pueden ponerle todo el calcio que ustedes quieran, que si no les repusieron el magnesio, no va a mejorar la hipocalcemia. Entonces, manejan la hipomagnesemia y manejan el calcio. Obviamente era un calcio por debajo de 7.5, o sea que tienen que colocarle gluconato de calcio en su infusión, que puede ser 5 ampollas en 500 o en el libro sale 10 ampollas en 1000. Lo importante es que la dilución sea 1 miligramo por 1 ml. Se le pone la infusión y ya.
y le vuelven a medir entonces los controles y dependiendo de si el nivel de calcio ya está por arriba de 7.5, le pueden dar suplementación oral y obviamente tienen que corregir la causa de la deficiencia de la vitamina D. Eso quedó claro. Creo que la mayoría lo tuvo bien. ¿Sí, no? De mi parte sí, no sé los demás. ¿Los demás? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. En estos casos, aquí en las imágenes estas que siguen, lo que es más importante es que ustedes puedan identificar cuando un paciente tiene una hipercalcemia verdadera, o sea, que realmente tiene una hipercalcemia, y en ambos casos era una hipercalcemia verdadera, porque el calcio corregido creo que en uno daba en 11 y algo y en el otro daba en 12.4, creo. Sí. No recuerdo los valores. Exacto. Entonces, la otra cosa que tienen que ver para ver si es dependiente o no de PTH es el nivel de PTH. Entonces, si la PTH está baja, no puede ser dependiente de PTH, porque ella no está generando nada, ella está suprimida, está baja. Entonces, independiente de PTH y la causa, si ustedes se fijan los valores, solamente tenían que ver los valores. Los valores que están fuera de rango es la 1,25 hidroxivitamina D. Entonces la causa era esa. La hidroxivitamina D. El exceso de 1,25 hidroxivitamina D. O sea, ahí no había más nada porque en el caso clínico no se les está dando nada. Solamente le dicen mujer de 35 años y tiene fatiga. Y les dan esos laboratorios. Entonces, PTH disminuida, entonces quiere decir que no es dependiente de PTH y el exceso de 1,25 de hidroxivitamina D es lo que está fuera de rango, entonces la causa es ese exceso. Entonces la otra le pone mujer de 78 años que acude al servicio de urgencia con fatiga, igual, una hipercalcemia verdadera, se fijan nuevamente la PTH está disminuida, o sea, es independiente de la PTH. Y aquí en este caso, la que está elevada es la 25 hidroxivitamina D, que está en niveles demasiado altos. Entonces la causa es una intoxicación por vitamina D. Esa es la respuesta. Antes de, bueno, yo se los mando a Ángel y Ángel se los manda. Hay un algoritmo que es un poquito más sencillo de los que yo puse en la diapositiva, que es cuando es dependiente de, déjenme parar esto, cuando es dependiente o no de vitamina D. Déjenme compartírselo y ustedes le toman capture a eso. Denme un segundo nada más. Ok, tómenle capture a eso. Y aquí te dice cuando la PTH está, obviamente cuando tienen un paciente con hipo o hipercalcemia, siempre deben de medir PTH y vitamina D. Entonces aquí les dice si está apropiada pero está baja y si está inapropiadamente alta o normal. Entonces si está baja la PTH, miren todas las causas que puede ser de hipercalcemia. ¿Ya le tomaron capture? Sí, doctora. Sí, ok. Entonces vamos a hacer este último caso y ya con esto cierro. Dice, se observa un hombre de 40 años que tiene resultados laboratorios que se muestran a continuación. Tiene un calcio en 11, tiene albúmina en 4, PTH en 68, es hasta 65 el rango normal. Tiene un 25 hidroxivitamina D en 20, fosfatasa alcalina en 50, está dentro del rango normal, TSH en 2, la electroforesis de proteínas séricas es sin proteína monoclonal y la relación de calcio y creatinina en orina está disminuida en 0.14. Entonces ya hicieron el cálculo
¿Es una hipercalcemia verdadera, sí o no? Tiene el calcio en 11 y la Es albúmina en verdadera, 4. doctora. Sí, es verdadero. el verdadero. calcio está en Como 11. ocho. verdadera. Ok, entonces es verdadera. Dice, dado que el nivel de albúmina es normal, es probable que el nivel de calcio corregido sea similar al nivel de calcio medido. Y ahí se los ponen. Calcio sérico más 0.8 por 4 menos la albúmina sérica es igual a 11. Entonces, ¿esta hipercalcemia es dependiente o independiente de PTH? Independiente. ¿Por qué piensas que es independiente? Ah, no, dependiente. Es que pensé que era 6,8. ¿Cuál era el rango Es de 68. Sí, es 68. Entonces, dependiente. Sí. Sí. Ok. Entonces, es dependiente. Dice, en un paciente con niveles elevados de calcio, la PTH debe suprimirse debido a un circuito de retroalimentación negativa. En este paciente hay un aumento inadecuado de los niveles de PTH, lo que sugiere un proceso mediado por la PTH. Entonces, ahora les pregunto, ¿cuál de las siguientes entidades media esta hipercalcemia? Una gamapatía monoclonal, les dijeron que la electroforesis de proteína sérica está normal. Exceso de hidroxivitamina D, creo que está dentro del rango. Hipercalcemia hipocalciúrica familiar, ¿qué dicen ustedes? Sí, no, no sé. Hiperparatiroidismo primario, péptidos relacionados con la PTH, dicen que está en menos de 2, así que está normal. Y por cierto, ¿en qué patologías ustedes ven el péptido relacionado con la PTH que se eleva? Puede ser la hipercalcemia hipocalciúrica familiar Ajá, ok. pero no da mi respuesta. Ok. Tú dices que puede ser esa. Está bien. Puede Vamos ser a esa ver los demás. porque esa Ajá. depende de PTH y también se ve con los Ujú. valores de relación de calcio creatinina orina. Así mismo. Entonces, pero igual, vamos a seguir haciendo el ejercicio. Tirotoxicosis, TSH está normal, así que no. Intoxicación por vitamina D, tiene 25 hidroxivitamina D normal. Así que, no me dijeron dónde veo el péptido relacionado con la PTH elevado. ¿En qué patología? ¿O a qué se asocia? Pues, ¿a qué enfermedad? Principalmente. Todo lo que sea relacionado con cáncer puede tener un péptido relacionado con la PTH elevado. O sea, es como algo similar a la PTH, pero no es PTH. Entonces, ¿y los demás qué dicen? ¿Qué quieren que sea? ¿La que dijo Ángel? Sí, de Pasando acuerdo. pena solo. Digan, opinen, no importa, esto es para aprender. El hiperparatoroidismo primario. El hiperparatiroidismo primario generalmente se asocia a un adenoma productor de PTH. Entonces, ahí la relación de calcio-creatinina en orina debería estar normal y está disminuida. Entonces, por ese lado, como que no. Entonces, vamos a poner la respuesta. La respuesta sí es una hipercalcemia hipocalciúrica familiar y es principalmente por eso, porque la relación está disminuida. O sea, acuérdense siempre ver todo. Se dice, el nivel de PTH está inapropiadamente elevado en este paciente con hipercalcemia, lo que sugiere un proceso dependiente de PTH. Un nivel elevado de PTH junto con una excreción urinaria baja de calcio sugiere una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. O sea, un nivel elevado de PTH generalmente representa un hiperparatiroidismo primario, una condición en la que la excreción urinaria de calcio es alta. O sea, ahí en ese caso estaba baja, así que no era por ese lado. Y también tú tienes un adenoma productor de PTH. En la FHH es una afección poco común causada por la mutación de pérdida de la función del Cas, el gen que codifica el receptor sensible del calcio. En pacientes con esta mutación se requieren niveles más altos de calcio para reducir la secreción de PTH dentro de la glándula tiroides. Entonces, lo que distingue a la hipocalcemia hipocalciúrica familiar del hiperparatiroidismo es el hecho del receptor que está afectado, ¿no? Como resultado de una mayor captación tubular de calcio dentro del riñón, lo que a su vez genera una baja excreción urinaria de calcio, con una relación de aclaramiento de calcio-creatinina que generalmente es menor de 0.01 y está aquí en 0.009. Entonces,
Se puede confundir, pudiese ser un hiperpara primario, pero la diferencia es la relación de calcio, creatinina en orina. Entonces eso para que, para que se acuerden, pues. Y acordarse entonces del algoritmo. Entonces, medición de PTH, inapropiadamente alta o normal. Entonces, aquí mides el calcio urinario en 24 horas. Si el calcio urinario está en alto, entonces entra con un hiperpara primario. Pero si está bajo, entra como una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. ¿Eso les quedó claro? Sí, doctora. Todos claritos, de verdad, no sé, ya cerramos con esto la parte de los electrolitos. Entonces, las dudas que tengan, básicamente es hasta el miércoles, porque ahí empezamos otro módulo. Entonces, ya no volvemos más a nefro. Entonces, la duda que tengan, si algo no les quedó claro, pregunten, porque si no se van a llevar esa duda al siguiente semestre, probablemente. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Nada? Creo Por que mi no. parte no, doctora. No, ok. Bueno, si todos están claritos, entonces ya... Doctora, ya antes de dime. terminar, el miércoles hay quiz. ¿No se puede cambiar para el viernes? Tú dices que está muy encima. Pudiésemos cambiarlo. O sea, lo que no quería era como empezar un módulo sin haber cerrado uno, ¿no? Digamos que el quiz es como cerrar cada módulo. Es como un repaso de cada uno. Sí, yo no tengo ningún inconveniente, yo se los pongo el viernes, pero el viernes es esófago. Mientras no se confundan, me imagino que no, pero igual lo podemos ¿Qué hacer el dicen los viernes. demás compañeritos del grupo? De la... Exacto. Los demás todos tienen el micrófono en silencio, así que no sé. Debe ser que lo quieren hacer el miércoles, así que por Yo mayoría. no tengo problema. Probablemente No, por mí el viernes. No, el viernes está bien. Miércoles. Bueno, miércoles, viernes. Miércoles por ahí. Bueno, pónganse de acuerdo y entonces que Ángel me diga si lo quiere miércoles o viernes. Y porque igual, el miércoles es enfermedad renal crónica, que ya todos tienen la guía. Y si todos hacen su resumen y esas cosas, es un poquito más fácil. En teoría yo voy a tocar los puntos de los cuales ustedes no van a hacer el resumen, que es de la página como 23 hacia adelante, pero igual ya todos tienen el material que pueden estudiarlo y pueden leerlo. Así que el viernes entonces sería esófago y entonces si deciden hacer el quiz el viernes, entonces será el viernes. Si no, Doctora, entonces el miércoles. una Dime. consulta en respecto al quiz. ¿Cómo sería? ¿Usted lo mandaría? ¿Sería por web? ¿Cuánto demora? El quiz, bueno, realmente son preguntas cortas, son 10 preguntas. Yo les mando el link y ustedes lo llenan ahí. Les doy un tiempo para que lo llenen y automáticamente cuando ustedes lo envían, él mismo los califica y les da la puntuación directo. Eso es porque no tengo acceso a la plataforma. No, todavía no tengo acceso a la plataforma. ¿Cómo es que se llama? Ágora. Ágora. Ajá. Eso. Entonces, si en caso tal fuera el viernes, ¿podría hacer el quiz al inicio de la clase y después dar la clase? Sí, puede ser, para que no se confundan tanto. Aunque no tiene relación, pero a veces uno con tantos temas y empezar uno nuevo como que se enreda. Entonces sí, puede ser al principio de la clase. Yo no tengo ningún inconveniente, nada más pónganse de acuerdo. Obviamente mayoría gana. Si mayoría está de acuerdo, entonces el viernes. Si mayoría no está de acuerdo, entonces el miércoles, como ya estaba asignado. Ok, ¿El doctora. quiz es todo nefro, doctora? ¿Ah? ¿El quiz es todo nefro y electrolito Sí, o solo sí. electrolito? No, todo nefro. O sea que incluye lo del miércoles también. Incluye lo del miércoles, incluye lo de hoy y lo del miércoles y lo del viernes. O sea, todas las clases que hemos dado. O sea, la idea de los exámenes cortos es que ustedes puedan repasar. Esa es la idea. O sea, digamos que los ayuda a que tengan que estudiar y de esa forma van adelantando.
Cosa que cuando ya llega el examen, ya más o menos ustedes han leído todos los temas porque cada módulo tenía su quiz. Entonces es como una doble función. Aclaramos las dudas que tengan del módulo y esto los ayuda a repasar. Esa es la intención real del examen corto. Doctora, ¿como cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos? Realmente ustedes se tienen que ir adaptando a contestar rápido, así que tienen 1 minuto por cada pregunta. Ustedes tienen que hacer examen de certificación, si no me equivoco, ¿no? Sí. Correcto. Ok, entonces el examen de certificación creo que son 160 casos, 160 preguntas y les dan como 4 horas, creo. Sí, Correcto. Oh, sí, ¿verdad? 4 horas. Entonces, ¿cuánto tienen por cada pregunta? Un minuto y medio Tienen y un 1 poquito. minuto, 1 minuto y 30 segundos. sí, 1 minuto y medio, pues. Ajá, entonces ustedes más o menos se tienen que ir adaptando a poder contestar cosas. Igual es sencillo, o sea, son cosas bien puntuales, no es nada del otro mundo, así que no se vayan a estresar. Pero sí quiero que vayan leyendo las clases para que ustedes mismos no se atrasen, pues, y que vayan estudiando. Y cosa que al final, cuando tengan el parcial, no tengan las cosas acumuladas. Pero el examen de certificación es puro caso, son puros casos, no son tan sencillos a veces y son 4 horas ahí. 4 horas y que les da 1 minuto, máximo 1 minuto y medio por cada caso. Entonces, es cansón, pero toca hacerlo. Así que es una forma de que se vayan adaptando en cuanto al tiempo. Así que cualquier duda que tengan de las clases o algo, igual me la hacen llegar antes del miércoles o igual el miércoles, o si el quiz es el viernes, bueno, el miércoles damos la clase y discutimos cualquier duda que ustedes tengan, o si encuentran algún caso interesante que ustedes quieran discutir o algo, vemos y lo resolvemos o algo que ustedes quieran hacer. ¿Claritos? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Ok. Sí. Buenas noches. Buenas noches, hasta el miércoles. Buenas noches. Bye. Buenas noches, doctora. Bye.